graba. Bueno, bienvenidas a todos y todas nuevamente. Estamos en el módulo 4, violencias contra niños, niñas y adolescentes en entornos familiares, violencia familiar y violencia de género. Ante todo, quiero agradecerles los comentarios que nos dejan en el chat. Realmente para nosotros es muy valioso la devolución que ustedes nos hacen al finalizar una clase, porque bueno, nos vamos conociendo y también nos vamos dando cuenta de qué manera las herramientas que les aportamos tienen algún impacto y les resulta valioso a ustedes. Así que muchas gracias por todos los comentarios que recibimos. La clase de hoy, también quiero agradecer que llegaron algunos trabajos escritos de acuerdo a la consigna que les dejamos para la actividad única y de cierre. Gabriela Axiarri, Silvia Oviedo, trabajos muy interesantes también, en los que en la lectura notamos que están tomando algunos de los trabajos, de los conceptos que desarrollamos en las clases, con los cuales nos sentimos también muy alineados. Les quiero recordar que para aquellos que quieran mandarnos el trabajo que les solicitamos, tengan en cuenta que a más tardar los necesitamos para este fin de semana, de modo tal de poder ir leyendo todo, o sea que hasta el domingo nos comprometemos a leer los trabajos que nos mandan y hacer una devolución después de la conferencia de Mariela Macri sobre trabajo infantil. Nos reuniremos a hacer el cierre con los trabajos que ustedes nos enviaron. Bueno, la clase de hoy está a cargo de Silvia Gemureman. El título de la clase es Violencias que requieren de medidas de protección especial y medidas de protección excepcional. La voy a presentar, aunque ya todos la conocen como coordinadora del curso, pero ahora la voy a presentar profesionalmente. Silvia es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, y tiene un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el Derecho y las Instituciones Penales de Francia. Es especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, posgrado de dependencia compartida de la UBA y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora principal del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, categoría 1 del Programa de Categorización e Incentivos, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, coordinadora del Grupo de Estudio e Investigación sobre Infancia, Adolescencia y Juventud y del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Además es profesora, compañera nuestra de la carrera interdisciplinaria de especialización y maestría en problemáticas sociales infanto-juveniles y profesora de la carrera de especialización en psicología forense de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Silvia, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, a ver, estoy muy emocionada porque finalmente me toca dar una clase en carácter de profesora y si bien ya estoy familiarizada con muchas caras, bueno, esta vez me toca hablar y dar la clase. Bueno, quiero agradecer que además de nuestros compañeros que asisten al curso desde abril, también hay muchos otros profesores que integran esta capacitación, que están presentes, y bueno, quiero la verdad también agradecerlo porque si algo da una coherencia a la capacitación es que tratemos de buscar la continuidad y el diálogo, porque esta es una de las apuestas fuertes de la capacitación, el hecho de ver cómo nos vinculamos con ustedes en función de que reflexionemos también sobre, tal como hubiera dicho Foucault hace muchos años, ¿no? Los aquí reunidos somos gente en común que solamente estamos incómodos ante lo que está pasando. Y creo que muchos de nosotros, desde distintos lugares, si bien trabajamos, ustedes trabajan en el ámbito de la justicia,
desde distintas posiciones. Nosotros trabajamos muchos en el área de la docencia, o en el área de la investigación, o en el área de la intervención profesional, o también muchos trabajan también dentro del área de la justicia, de los que son docentes, pero a todos nos sucede que cuando trabajamos los temas de niñez, de adolescencia, tenemos más preguntas que respuestas. Y una gran cantidad de interrogantes que tienen que ver con qué hacemos. Desde mi lugar yo voy a intentar hacer, digamos, un pequeño pantallazo a uno de los temas sobre los cuales les puedo quizás aportar desde mi experiencia, desde mi trayectoria en investigación y en producción de conocimiento, le puedo aportar algunos datos o algunos diagnósticos que me gustaría compartir. Por supuesto, ninguna de los emergentes a los cuales yo he arribado a partir de la investigación son verdades absolutas, porque la casuística es enorme, porque nuestro país es un país federal, porque lo que sucede en el entorno de la ciudad de Buenos Aires es solamente una de las cosas, digamos, que no se reflejan para nada dentro de lo que es la heterogeneidad del país, incluso dentro de las 3 provincias que están tomando parte en esta capacitación, las realidades son muy distintas entre sí e incluso al interior de las mismas provincias. Esta es una de las primeras cosas que uno aprende cuando hace investigación y sobre todo cuando mira desde una perspectiva que, lo voy a decir, no es que quiera, digamos, así ser tirar muchas flores, pero que mirar desde la sociología, que es el lente privilegiado desde el cual yo voy a mirar. Mi disciplina de origen, tal como comentó Claudia, es la sociología. Y la sociología, digamos, hay una particularidad que tenemos al momento de mirar la sociedad en que vivimos, y es mirar, digamos, la sociedad como el conjunto de las relaciones sociales. Y en este sentido, mirar las relaciones sociales en movimiento. Entonces, digamos, quienes miramos desde la sociología no vemos una sociedad quieta, sino que permanentemente vamos vibrando al compás de los cambios y las reconfiguraciones y los pequeños desplazamientos que hacen que la foto de hace un tiempo atrás no sea la misma foto de ahora, y que permanentemente tengamos que actualizar e incomodarnos y preguntarnos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Dicho esto, ya les di mis 2 anclajes fuertes. Uno es la sociología y la otra es la investigación científica. Esto va, digamos, a condicionar también el abordaje que voy a hacer, porque en el abordaje voy a abrevar, por un lado, en diagnósticos de datos duros sobre las problemáticas que voy a abordar, pero también voy a abrevar, digamos, en emergentes de investigaciones y de relevamientos que han sido propios o que forman parte de las exploraciones de los equipos de investigación en los cuales intervengo. Esta clase, digamos, la he pensado como la clase que aborda el tema de las violencias que requieren la protección especial por parte del Estado, las medidas de protección especial y medidas de protección excepcional. Me costó definir un recorte, quiero decirles, porque cuando yo dije voy a hablar de esto es porque me interesa ubicarme en un plano donde en realidad a ustedes les toque desde el otro lado intervenir, y digo, bueno, ¿en dónde tienen que intervenir? Como sistema de justicia, en sentido amplio, ¿no? Porque otra de las salvedades que tengo que hacer
es que tampoco puedo hablar de justicia penal juvenil, ni de justicia de menores, ni de justicia de familia, porque en realidad, tal como hemos visto, incluso en esta capacitación, digamos, los fueros que atienden cuestiones vinculadas a niñez y adolescencia son múltiples, no existe en todos lados la especialización. Cuando existen jueces especializados, muchas veces no existe la exclusividad, la especificidad, y así es que, tal como ha quedado demostrado en esta capacitación, han aparecido una cantidad de juzgados de paz, juzgados de pequeñas causas, que también entienden en temas que involucran a niños, niñas y adolescentes, por lo cual, bueno, también se vuelve difícil el tema del recorte. Pero yo en principio pensé en algunos temas que son como los clásicos. Digo, a ver, ¿en qué típicamente les toca intervenir a los jueces, o digamos, en sentido amplio, ¿no? A los jueces de infancia o a los jueces de menores, aunque sea un término perimido, pero para que nos entendamos y tengamos una aproximación más clara, digamos, o más rápida. Digo, bueno, a los jueces les toca intervenir cuando tienen que dar legalidad, hacer procesos de control de legalidad. ¿Cuándo les toca intervenir desde la perspectiva de control de legalidad? Bueno, digamos, les toca intervenir cuando en realidad las medidas de protección especial de derechos fracasaron y entonces ya es necesario tomar medidas excepcionales. Muchas veces las medidas excepcionales son la separación de los chicos de sus hogares, la ubicación de los chicos en familias alternativas, familias ampliadas, estrategias que tienen que ver con decretar estados de adoptabilidad, intervenir en procesos de adopción. Entonces dije, bueno, empecé a pensar en esos temas y dije, bueno, ese puede ser un núcleo problemático a abordar. Otro núcleo problemático puede ser el de asumir el tema de los niños y los adolescentes que tienen conflictos con la ley penal, los niños y adolescentes infractores. Bueno, perfecto, ese puede ser otro. Pero, a ver, claramente no son los únicos temas que implican vulneración de derechos y que, digamos, hacen a la agenda de una protección especial, digamos, y cuando digo una agenda de protección especial, me refiero a todos los temas que implican violencias. Estamos en el módulo 4. El módulo 4 es el módulo sobre el tema de violencias familiares, violencia de género con enfoque de derechos, y dentro del tema de violencias, si vamos un poquito para atrás y tratamos de ubicarnos, hay una gran cantidad de temas, algunos que ya recorrieron, digamos, tanto en la clase de primera, digamos, la clase que dio la profesora Melina Guione, digamos, se vieron todos los marcos legales sobre el tema del abordaje de las violencias. En la clase de María Paula Rodríguez, digamos, el espectro enorme sobre el tema de las violencias sobre niñez y violencias con enfoque de género, y todos los aspectos que son estructurantes en términos de lo cultural y que hacen a la reproducción de las violencias, digamos, sobre todo pensando, digamos, en las violencias simbólicas, en el patriarcado, en el adultocentrismo. Por supuesto, sin descuidar el tema de las violencias estructurales, que tienen que ver sobre todo con un aspecto que a mí me interesa particularmente tomar, y lo voy a tomar en esta clase, que es el de las violencias estatales. Bueno, luego los enfoques psicosociales dados por la profesora Claudia Gerstenhaber, digamos, la clase anterior, donde en realidad aparece muy, muy claro el tema de los componentes culturales en la reproducción de las violencias. Y, digamos, como obstáculos muy difíciles de remover si queremos pensar en estrategias de erradicación de las violencias. Otros aspectos, que son aspectos,
muy centrales y muy importantes dentro de las violencias que atraviesan muy a menudo al colectivo de niños, niñas y adolescentes son las situaciones de trabajo infantil y las situaciones de peores formas de explotación y trabajo infantil, y sobre esto va a haber, digamos, una conferencia que va a abordar el tema en específico a cargo de la doctora Mariela Macri, que va a ser el próximo miércoles. Luego, otro tema que cada vez ocupa más lugar dentro del tema de las violencias son las violencias de índole sexual o los delitos contra la integridad sexual. Y las violencias y los delitos contra la integridad sexual tienen un módulo específico que es el módulo 5. Entonces, digamos, por eso, digamos, he dejado eso también a un costado. Y las violencias de carácter institucional, sobre todo las violencias de carácter institucional punitivo, son las que van a formar parte de los contenidos del módulo 6, por eso son aspectos que no van a ser abordados. Pero dicho esto, quedan otra gama de cantidad de temas que forman parte de una agenda de protección especial, y cuando digo una agenda de protección especial, me refiero a lo que puede ser una agenda de protección social por parte del Estado, por parte de los gobiernos. Por ejemplo, los niños en situación de contextos de movilidad, migración o refugio, digamos. Y este tema, que bien podría haber sido abordado por mí, no lo ha sido porque, si bien es una problemática acuciante en muchos otros países de la región, en América Latina, no es un problema tan acuciante, digamos, y que tenga ribetes, digamos, de que generen, digamos, el nivel de intervención en la inmediatez dentro de nuestro país. Digamos, pero por supuesto que también, digamos, hay algunos otros temas como, digamos, a ver, bandas, conflictos armados, reclutamiento de chicos para delitos organizados, que, digamos, no es, digamos, el tema que vamos, digamos, también a tomar como abordaje, pero bien podría haber sido un tema de abordaje, y un tema que sí aparece como transversalidad, y aparece todo el tiempo, digamos. Entonces, aunque no lo abordemos, digamos, como un tema específico, es un tema que nos va a aparecer, es el tema de discapacidad, el tema de los niños con problemas de discapacidad, porque este es uno de los núcleos más duros del sistema de protección. Es el núcleo, digamos, donde, digamos, es como cuando hablamos de metas, es como las metas duras. ¿Cuánto más se puede reducir, digamos, los abordajes positivos en términos de integrar la discapacidad en, digamos, sociedades que son muy expulsivas con las diferencias? El tema de discapacidad es uno de los aspectos más duros y va a aparecer como transversalidad. Y otras temáticas, digamos, que también podrían formar parte de las agendas de protección especial, pero que, digamos, no se han privilegiado en la capacitación desde el punto de vista de lo que han sido los términos de referencia de la capacitación, pero sé que a ustedes los interpelan muchos en su labor profesional de todos los días. Es el tema de los consumos problemáticos, digamos, que digamos, vienen en el mismo combo con respecto a los chicos, digamos, que atienden, sea por motivos, digamos, de protección o de vulneración extrema de derechos, o que llegan por motivos penales. El tema de consumos problemáticos, temas de padecimiento mental, temas de tentativa de suicidios, embarazos adolescentes, digamos, son todos temas que en realidad, digamos, requieren de abordajes, y son temas que todos son absolutamente complejos. Por eso, cuando yo digo que me voy a focalizar en 3 temas, es porque para tratar de aprovechar, digamos, el tiempo que tengo de encuentro con ustedes, he necesitado, digamos, hacer una selección. Y cuando digo para tratar de aprovechar el tiempo que tengo con ustedes, en un contexto que tengo que decirlo, porque para mí es muy necesario decirlo,
todos aceptamos que esta capacitación iba a ser de carácter virtual, porque además es la condición de posibilidad de poder hacerla para tantas personas y en distintos lugares, pero sabemos que las condiciones de lo que es la virtual y comunicarnos por Zoom no son las mejores condiciones. Sabemos que es difícil. A mí particularmente me cuesta enormemente este tema de lo virtual. Entonces, bueno, dentro de lo que son estas reglas de juego que estamos poniendo en el momento de largar la clase, les digo, bueno, Sabina Cepe, digamos que hoy es mi mentora, digamos, por excelencia, y Marina Álvarez son las que van a tomar nota en el chat de todas las cosas que ustedes planteen y tal como yo estoy pensando la clase, que estoy pensando en hacerla con intercambios y con diálogo, bueno, digamos, me avisan cuando levantan la mano, cuando quieren decir algo y cuando quieren hacer algún intercambio, porque mi idea esta vez, digamos, a diferencia por ahí de otras clases que yo he dado sobre muchos temas, por ahí algunos me conocen hablando en otros temas vinculados a temas de penal juvenil o funcionamiento de justicia, que haya dado indicadores sobre justicia penal juvenil. En este caso, mi idea es hacer un intercambio, un diálogo, o sea, no hacer solamente una clase magistral. Bueno, dicho esto, les cuento que en realidad yo voy a brevar en muchas de las cuestiones que ya han dado mis compañeros y todos los que me precedieron, porque justamente me parece importante y también para ustedes en términos de una continuidad y una lógica y una, digamos, coherencia en términos de formación, que vayamos tomando, digamos, las cosas que ya constituyen un piso. Por ejemplo, digamos, cuando yo digo que constituyen un piso, estoy pensando en estas temáticas vinculadas a lo que es la protección especial. Y cuando Silvia, digo, perdón, cuando quieras que pase el PowerPoint, ¿me avisas? si querés ¿Paso? empezar, claro, Dale, tenés ahí razón. voy, ahí voy. Le voy a abrir a mi gata para que se vaya. Mi gata me pidió permiso para salir, así que, Bueno, a ver, bueno, aprovechamos bueno, el perfecto, está momento. bien, estamos ahí, sí, 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 sí. Bueno, justamente en esta, ¿Ahí lo eh, ven bien? sí, no sé, sí, eso. Ahora sí, Bueno, vos ahora me sí. decís si tengo que pasar algunas o me quedo acá. Sí, bueno, justamente aquí esto ya lo expliqué, más o menos qué es lo que voy a hablar. Podés hacer la siguiente. Bueno, miren, aquí, sí, quédate ahí. No, la anterior, para decirles el material. Bueno, ya que vamos a ser un poco más ordenadas, les cuento que para esta clase, también como parte de las condiciones en términos de lo que es el contrato, digamos, pedagógico con ustedes, yo he preparado un cuaderno, como hemos hecho para todas las clases del módulo, y ese cuaderno lo van a encontrar en la plataforma. Muchos de los temas que yo voy a abordar el día de hoy y que en realidad queden puntualizados o que se hagan solamente los esquemas del abordaje, lo van a ver desarrollado dentro de el cuaderno. Y a su vez, el cuaderno, digamos, se nutre de una cantidad de bibliografía que también está disponible en la plataforma. Esa bibliografía he utilizado una carpeta de Drive para que ustedes tengan acceso. Cuando, digamos, ha sido posible, le hemos facilitado
le hemos facilitado los enlaces de artículos que están publicados online, y si no, le hemos puesto directamente los soportes en PDF de todos los archivos. También hemos preparado, digamos, para esta clase un horizonte ampliado, conjuntamente con Sabina. En este horizonte ampliado, digamos, yo voy a ver si hago algunas referencias después, pero podemos pasar a la siguiente. Les voy a contar qué núcleos problematizamos en relación a los temas que voy a abordar. Por un lado, digamos, este primer punto, que es el de violencias estatales, que son las violencias y las violencias estatales, que va a ser el inicio de mi clase. Más allá de lo que yo voy a mencionar ahora, digamos, van a encontrar, digamos, un desarrollo dentro de una presentación que está en el horizonte ampliado, en la formulación de un Genially. Y luego, digamos, hay sobre tema de violencias combinadas, porque tal como es digamos, mi hipótesis, que bueno, no es una hipótesis, sino que ya creo que a esta altura todos lo tenemos claro, que en realidad las violencias nunca vienen solas, que los niños son sujetos indivisibles en sí mismos, pero están atravesados por violencias múltiples y superpuestas. Y muchas veces cuando queremos abordar solamente desde un costado es como si los estuviéramos tupacamarizando a los pibes, como los estuviéramos tironeando, cuando en realidad lo que hay que tratar de propiciar es abordajes de carácter integral. Pero bueno, no obstante lo cual, cuando empezamos a mirar qué es lo que sucede en el caso de los niños que pasan por el sistema penal y los que pasan por el sistema de protección, lo que nos damos cuenta es que si bien el sustrato de las vulnerabilidades que acarrean son similares, luego el tránsito y lo que les pasa a través de sus tránsitos biográficos por las instituciones y por los sistemas difieren. Y esto lo he tratado de abordar en algún artículo que es el de violencias combinadas, del tríptico secreto, silencio y exclusión, en las tramas de violencia y padecimiento psíquico de niños, niñas y adolescentes, y esto también lo van a poder consultar. Luego, con la profesora Eugenia Bianchi, trabajamos conjuntamente los casos de lo que son las trayectorias institucionales, donde se superponen los diagnósticos psiquiátricos y también el tema de los abordajes penales, en también violencias combinadas. Y donde en realidad lo que vamos viendo es un poco cómo va funcionando el sistema cuando, digamos, hay un peloteo entre el sistema de protección, el sistema terapéutico de atención sanitaria y el sistema penal, y donde todos en realidad se disputan, pero ¿qué es lo que se disputan? Muchas veces, cómo no hacerse cargo de los casos que son casos problemáticos y casos que requerirían de abordajes multidimensionales y muy complejos. Finalmente, otro de los núcleos que me interesa abordar, y digamos, como no sé si lo voy a poder abordar desde la cuestión teórica de la clase, sí les voy a dejar una problematización para que ustedes consulten, es el de los niños privados de libertad, los contextos de encierro punitivo, que si bien, como todos ustedes saben, debería ser una medida de última instancia y por el menor tiempo posible, no obstante lo cual, el descenso de la institucionalización por motivos penales tiene también límites, y esos límites, bueno, los vamos a problematizar hoy en el transcurso de la clase. Bueno, me parece que con esto están las coordenadas de los temas. Yo creo que podríamos pasar, digamos, a la primera aproximación sobre violencias estatales. Sí, pero esto ya está bien, más o menos lo he comentado. Esto, bueno.
de protección de niños, bueno, bien. Esto, nada, yo creo que ya lo dije, ¿no? Sí, ya está, ya lo pueden ver. Bueno, esto también ya lo dije porque yo me fui anticipando, bueno, aquí, vamos a quedarnos aquí. Me interesa en realidad dentro de todas estas violencias, esto lo he recuperado de un documento que la semana pasada sacó UNICEF, un pequeño informe sobre el tema de violencias, qué decimos cuando decimos violencias contra la niñez, y forma parte del material bibliográfico, pero acá me pareció muy interesante que, digamos, en esta esquematización de las violencias asignan un papel muy importante a lo que es la pobreza infantil. Y yo en realidad quería, digamos, hablar un poco de eso porque, digamos, el tema de la violencia por adultocentrismo, el patriarcado y la violencia de los entornos son temas que ya fueron abordados en el núcleo, en la clase 1 y la clase 2 de este módulo. Entonces, pero el tema de violencia, de pobreza infantil, hace más a lo que para muchos de nosotros es la violencia de carácter estructural. Y cuando digo violencia de carácter estructural, estoy pensando en una definición de violencia que no es estrictamente la definición de violencia que aparece en la Observación General 13 o en el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino que estoy pensando en una concepción de violencia que, digamos, pergenió hace muchos años Joan Galtung, digamos, cuando justamente lo que planteó es que, digamos, se considera violencia cuando el desarrollo, digamos, cuando estamos en presencia de violencia en aquellas situaciones en las cuales el desarrollo efectivo de una persona en términos físicos y espirituales resulta inferior a lo que podría ser su desarrollo potencial. Galtung, digamos, hace muchos años habló, digamos, de un diferencial entre el potencial y el efectivo y dijo, en esos casos, digamos, estamos ante la presencia de violencia. Entonces, justamente, él habló de un triángulo de la violencia. Ustedes fíjense que este triángulo ahora, digamos, ya no es un triángulo, ya tiene muchos más aspectos, pero justamente él habló de la violencia directa, de la violencia que era visible, de la violencia estructural y de la violencia cultural. Y justamente, digamos, en estos dos aspectos estamos viendo la violencia de los entornos como violencia directa, la violencia cultural entre el patriarcado y el adultocentrismo, y la violencia estructural que, digamos, en el caso de este esquema simplificado aparece como pobreza infantil, pero es mucho más que pobreza infantil. Digamos, la violencia estructural en realidad hace justamente a esas situaciones de radical vulnerabilidad, y acá recupero el texto excelente que sugirió la doctora Mari Beloff en la primera conferencia y que después recuperó el doctor Martiniano Terragni, y que, digamos, es muy interesante esta aproximación en términos de pensar, digamos, a los niños en la situación de radical vulnerabilidad y de una vulnerabilidad que en realidad requiere de ayuda, requiere de acompañamiento, requiere necesariamente de una cantidad de soportes que van a facilitar, si se producen en forma efectiva, que, digamos, cuando los niños crezcan, salgan de las situaciones estas de radical vulnerabilidad y se conviertan, digamos, en personas capaces, en personas que sean personas con desarrollo pleno. ¿Por qué se me ocurría, podés sacarla ya esta diapositiva, digamos, y bueno, digamos, y nos quedamos acá.
¿Por qué, digamos, a mí se me ocurrió muy vital el artículo de Garzón Valdés, el de la modesta proposición, Jonathan Swift hasta las casas de engorde, y también el otro artículo sobre el tema del el paternalismo jurídico, digamos, si, digamos, en cuál momento, digamos, puede ser razonable, o el sano ejercicio de paternalismo, una dosis sensata de paternalismo jurídico, justamente porque es muy interesante como desde distintas disciplinas y de distintos recorridos en términos de lo teórico y de lo epistemológico, se puede llegar a abordajes similares. Digamos, a ver, en el caso mío, digamos, como socióloga, siempre estoy mirando el tema de la estructura social y siempre estoy mirando el tema de la desigual distribución de oportunidades en una estructura social, y además siempre estoy atenta a lo que ustedes habrán escuchado mucho, que el problema no es el tema de la pobreza, sino que el problema mucho más grande es la desigualdad. Y cuando hablamos de la desigualdad y los problemas de equidad, hablamos de fotos que no, cuando yo les decía, no son fotos, son procesos, son películas, porque esto, digamos, hace muchísimos años, cuando aquel director de UNICEF, hace muchísimos años, que era Patricio Fuentes Sarmiento, cuando dijo, la mayoría de los pobres son niños, la mayoría de los niños son pobres, esto lo había dicho hace aproximadamente 30 años. Casi cuando iniciábamos el momento de la Convención de los Derechos del Niño, y cuando todos, muchos de nosotros, que tenemos ya muchos años en ejercicio, estábamos muy optimistas en la perspectiva de la concepción de los niños como sujeto de derechos, y una apuesta fuerte a que esto implicara un cambio sustancial dentro de sus vidas, ¿no? Y ya en ese momento, dentro de la Argentina, el que en aquel momento era director de UNICEF, hablaba de el tema de la mayor cantidad de los pobres son niños, la mayor cantidad de los niños son pobres. Y, digamos, lamentablemente, de aquel momento hasta ahora, la situación se ha cronificado, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo, digamos, encuentro que un filósofo del derecho como Garzón Valdés, que es alguien que viene de una disciplina totalmente diferente, haciendo, digamos, el estudio de las sociedades latinoamericanas y sobre todo tomando como lente la infancia. Cuando digo lo de tomar como lente la infancia es porque yo creo que la infancia, digamos, o la niñez, es un lente para mirar una gran cantidad de posicionamientos éticos respecto a lo que es la vida en sociedad. Y lo digo a partir de lo que implica las situaciones de potenciales desarrollo y los desarrollos efectivos, o sea, esta situación de violencia estructural. También los digo respecto a lo que son promover sociedades inclusivas o sociedades excluyentes, respecto a los que tienen algún tipo de problema o algún tipo de desventaja en términos de condiciones de nacimiento u origen. Bueno, y cuando yo encuentro, digamos, que Garzón Valdés habla de las sociedades que no aseguran las necesidades básicas de la mayor parte de la población como sociedades miserables, y las sociedades estructuradas en forma que la obtención del bienestar es solo posible a costa de la mayoría como sociedades injustas, bueno, yo digo, bueno, esta persona está diciendo desde, digamos, por otro recorrido, está llegando al mismo punto donde llegamos muchos de nosotros cuando en realidad hablamos del tema de las violencias estatales por omisión. Y este es el primer núcleo teórico que quiero abordar en términos de mi clase. Y es
digamos, dentro de todas las violencias que hemos estado viendo, ya que esta es la unidad de violencias, digamos, justamente faltaba pensar en las violencias estatales como un núcleo específico con entidad propia, y sobre todo las violencias estatales por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, durante mucho tiempo se habló del concepto de violencia institucional. Y en realidad el concepto de violencia institucional es, en realidad, digamos, tiene especificidad. En realidad, cuando pensamos en violencia institucional, usualmente estamos pensando en la violencia perpetrada por agencias punitivas o agencias de control social. Estamos pensando en general, cuando pensamos en violencia institucional, en las violencias por acción directa. Y cuando desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que es uno de los colectivos que fundé e integro hace muchísimos años, empezamos a pensar los límites que tenía ese concepto, nos dimos cuenta que hablar de violencia institucional es muy tramposo, porque en realidad la violencia institucional soslaya la participación necesaria del Estado en la perpetración de esa violencia. Y nosotros dijimos, tenemos que pensar en un concepto que reponga la centralidad del Estado en la perpetración de la violencia. Y ahí empezamos a pensar en el concepto de violencias estatales. Pero cuando empezamos a pensar en el concepto de violencias estatales, tuvimos que empezar a darle un marco. Entonces empezamos a pensar que si justamente el Estado tiene la obligación de prevenir, de investigar, digamos, y de sancionar distintos tipos de violencia, y tiene además, por el otro lado, en su rol proactivo, en su rol de promoción, tiene que garantizar derechos y brindar protección, especialmente a los sectores más vulnerables, y en este caso los niños y los adolescentes lo son, entonces el Estado no debería ser perpetrador de violencias. Entonces, justamente, cuando empezamos a pensar en eso, dijimos, ¿qué pasa cuando el Estado omite cumplir con su función a través de no instrumentar acciones afirmativas o acciones positivas, léase instrumentar políticas públicas que den cumplimiento a los derechos que consagran? ¿Por qué nos planteamos esto? Porque nosotros decíamos, a ver, fue muy loable que en 1994, cuando se modificó la Constitución Nacional, se incorporara en el artículo 75, inciso 22, a todos los tratados y convenciones internacionales. Fantástico, bien, eso sucedió. En ese momento también la Convención de los Derechos del Niño se incorporó y se convirtió en texto constitucional. También fue muy loable que en el inciso 23 se dijera que el Estado tenía la obligación de instrumentar acciones positivas para dar cumplimiento a esas convenciones y tratados. Bueno, entonces justamente a partir del momento que se convierte en manda constitucional, uno lo que empieza a ver cada vez más es la brecha entre lo que es, digamos, el estándar de derechos y el cumplimiento efectivo. Yo sé que no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan y no vean a diario dentro de sus prácticas profesionales. Lo que digo es que justamente, digamos, cuando uno empieza a pensar en las acciones positivas, sobre todo piensa en las políticas públicas. Y cuando uno piensa en las políticas públicas, piensa, digamos, en lo que ha sido, digamos, el modo de resolver situaciones de tensión, de conflicto social o situaciones de desigualdad a través de acciones afirmativas del Estado. Y, por ejemplo, con respecto al tema de las políticas públicas, dos politólogos de una extraordinaria lucidez, como han sido Oscar Oslak y Guillermo O'Donnell, han planteado que, digamos, el Estado resuelve los problemas sociales, los problemas socialmente acuciantes, los problemas de agenda pública, los problemas socialmente problematizados,
a través de la acción o a través de la omisión. Y que la omisión también es un modo de resolver problemas, porque, digamos, la omisión no es simplemente un alineamiento pasivo, sino que también hay una decisión de no prestar atención a determinados problemas o a determinadas cuestiones. A partir de esta lúcida mirada que tuvieron Oslak y O'Donnell en un artículo muy clásico hace muchísimos años, es que nosotros empezamos justamente, digamos, a darle vueltas al concepto de violencia estatal, diciendo que justamente la ausencia de políticas públicas de protección social que establezcan estándares mínimos de bienestar son violencias por omisión. Y entonces el Estado, digamos, incurre en violencias estatales, ya sea por acciones u omisiones que impiden el pleno ejercicio de los derechos y aumentan la brecha entre el desarrollo potencial y el desarrollo efectivo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque acá, si querés, sacamos la diapositiva y ya deja de compartir, así los veo. Sí. Ok. Sí, ahora vamos a los diagnósticos, pero así les quiero ver un poco las caras porque uno de los problemas que tiene el Zoom y el PowerPoint es que es una cosa u otra. Entonces, dejamos de compartir un poquitito. Sí. A ver si puedo. No. Bueno, si no se puede, nada. Dejar de compartir no se puede. Sí, estoy buscando. A ver. Sí. A ver si puedo. Acá. Ahí está. Ay, gracias. Necesitaba Perdón, verlos. Ahí está. Necesitaba verlos. Bueno, yo les digo por qué me interesa empezar en este punto la clase. Porque, digamos, una mirada, digamos, sobre lo que hace el país, da cuenta de que la Argentina, digamos, es un país que ha ratificado todas las convenciones y los tratados internacionales. Según dicen algunos, y yo lo he escuchado y me gustó la frase y la tomé, Argentina es un ratificador serial. Ratifica todo. Entonces, es raro que al país lo puedan fregar por estar en falta en términos de no gozar del mejor estándar jurídico de derechos o el mejor estándar legal. A ver, digo, no solamente, digamos, en todas las temáticas que nos ocupan exactamente acá, pero también en otras cuestiones, digamos, Argentina fue pionera en el matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, digamos, hay una cantidad, digamos, de leyes y de normas que ha sancionado la Argentina que nos han puesto, digamos, a la cabeza de otros países, digamos, como, digamos, un país de avanzada. Bueno, entonces, por el otro lado, digamos, si miramos todas las acciones que se vienen haciendo por parte del país en distintos temas, yo conozco más las que tienen que ver, obviamente, con niñez y adolescencia, y vemos que periódicamente la Argentina presenta, por ejemplo, sus informes al Comité de los Derechos del Niño cada 2, 3 años. Este año le tocaba presentar un informe, no sé si lo hizo, digamos, pero cuando, digamos, presenta los informes, en general, respecto al informe previo y a las observaciones y las recomendaciones que se le hicieron, muestra siempre un avance en términos de lo que significa el cumplimiento, digamos, o ponerse en línea o ponerse en regla con las recomendaciones de los organismos internacionales. Digo, no solamente con respecto al Comité de Derechos del Niño, digamos, cuando uno mira en todos los protocolos, como el protocolo de San Salvador, Consenso de Montevideo, todos los informes que presenta el país,
la verdad que lo que es encomiable es, digamos, el esfuerzo por avanzar en una línea de cada vez producir mayores evidencias, tener mecanismos de producción de evidencia, mecanismos de monitoreo, mecanismos de articulación, creación de institucionalidades específicas, y, digamos, un aspecto que siempre se considera fundamental en todas las recomendaciones, que es el tema de la capacitación, el tema de la formación, el tema de la especialización en distintas temáticas. Bueno, a ver, respecto a temas de capacitación, esta capacitación es una muestra clara de acciones que se hace en el marco de las agendas que que los gobiernos firman con agendas de cooperación de carácter internacional, que entre otras cosas, como en el caso de UNICEF para temas de niñez, pero en el caso de la UFEM para temas de género, en el caso de la OIM para temas de migraciones, digamos, se realizan sobre temas específicos. Es decir, que cuando uno empieza, digamos, a mirar qué es lo que sucede, digamos, y esto yo les puedo contar que estoy hace muchos años en investigación en niñez y adolescencia. Empecé, casi que la investigación forma parte de mi recorrido profesional. Yo cuando me gradué empecé con investigación, y cuando empecé con investigación yo les quiero decir que no había posibilidad de saber. Yo quería trabajar sobre temas de justicia penal, juvenil, en ese momento justicia de menores, y yo quería saber, aunque sea cuántos chicos detenía la policía, qué pasaba con ellos en la justicia, digamos, cuánto tiempo permanecían dentro de los institutos o dispositivos penales, y todos esos datos sencillos, digamos, qué les pasaba después a la salida, digamos, cómo terminaba el proceso con la ley 22.278, todos esos temas eran muy difíciles de lograr en términos cuantitativos y en términos cualitativos, a tal punto que particularmente yo en el caso mío me dediqué a hacer relevamientos de carácter artesanal y restringiéndome solamente a la ciudad de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires a algunos departamentos judiciales, porque también es cierto que la provincia de Buenos Aires es un mundo en sí misma y 18 partidos judiciales son como 18 provincias más o menos. Entonces yo solamente con seleccionar algunos y poder hacer trabajo concreto, trabajo de campo en algunos, consideraba que al menos podía contribuir a reducir el margen de ignorancia sobre aquello que estaba sucediendo. Y sin embargo, yo puedo decir que la demanda por una buena información, porque haya información fehaciente, confiable, sistemática, eso fue casi como, yo pensaba que en ese momento era hacer, digamos, plegarias en el desierto, pero con el paso del tiempo, cada vez empezó a haber más información, y buena información. De hecho, los temas que voy a abordar hoy, sobre los chicos privados de entornos familiares que sean propicios para su desarrollo, los chicos en conflicto con la ley penal y las personas que viven en situación de calle, digamos, voy a dar datos de relevamientos oficiales, cosas que hace 20, 25 años eran impensables. También es cierto, dicho esto, que esos relevamientos oficiales se empezaron a hacer no solamente por la voluntad de los ocupantes, digamos, o de los funcionarios de gobierno en lugares claves, por una necesidad de saber y de planificar. También se empezaron a hacer, digamos, a partir de responder a pedidos de los entes que piden informes periódicos donde el país tiene que reportar, y cuando el país tiene que reportar sobre determinadas situaciones, necesita datos. O sea, la producción de información, digamos, es inherente a la necesidad de hacer informes país sobre distintos temas. Nosotros claramente lo tenemos en el caso del Comité de los Derechos del Niño, digamos, para los temas que nos ocupan, pero en relación a muchísimos otros temas,
ha sido muy necesario el tema de producir información y hacer catálogos, digamos, de indicadores mínimos para poder establecer a nivel región o a nivel mundial, digamos, estatutos comparados, incluso indicadores de desarrollo humano, digamos, para ver en qué lugar está el país en determinado aspecto, o midiendo determinado estándar o tal o determinada problemática. Para todo eso es necesario tener datos. Y para eso es necesario tener homogeneidad en el tema de la producción de datos y en el registro de los datos. Y para eso es necesario generarlos. A ver, todo esto es para decirles que en realidad en la Argentina también se ha avanzado mucho en eso. Entonces, se ha avanzado en la creación de institucionalidades específicas. De hecho, una de las cuestiones que hemos logrado ayornar la legislación en términos de adecuarla a la Convención de los Derechos del Niño en materia de protección. Tenemos totalmente pendiente el tema de ayornar la legislación en términos de justicia penal. Seguimos con una oprobiosa ley de la última dictadura cívico-militar, que es la 22278, más allá de los marcos procesales que tengan cada una de las provincias, que en los marcos procesales han podido actualizar y adecuar, porque justamente tienen posibilidad y autonomía de carácter jurisdiccional, digamos. Pero bueno, se ha avanzado en términos legislativos. Paralelamente se ha avanzado en muchos otros temas, bueno, como temas, por ejemplo, de violencias con respecto a temas de violencia de género. Antes, digamos, hace muchos años atrás, la primera ley fue una ley de protección contra la violencia familiar. Luego, digamos, hay una cantidad de leyes muchísimo más específicas, la ley Brisa, digamos, la ley de capacitación en temas de violencia de género que instituye la ley Micaela. O sea, cuando se hacen los informes a nivel país, digamos, y se da cuenta de todo lo que se hizo, los indicadores del país son indicadores bastante razonables, porque hay muchas cosas que se hicieron y tenemos una buena calificación. No obstante lo cual, siempre nos dicen una cantidad de cosas. Por ejemplo, miren, a mí, y respecto al tema de violencia estructural, en el informe que había presentado la Argentina al Comité en el año 2016, y que las recomendaciones se hicieron en el año 2018, una de las cosas que nos dicen desde el Comité es que preocupa mucho el tema de la pobreza infantil, y que preocupa mucho el tema de estas situaciones de desventaja estructural. Y es muy interesante porque hay una recomendación que hace el comité que aplica el principio transversal de derechos humanos, de no regresividad, de progresividad y de no regresividad, al tema de los presupuestos. Y dice que no se puede ser regresivo en términos de presupuesto, y que mucho menos esa regresividad puede aplicarse a los grupos como los grupos de niños, niñas y adolescentes. Y también, digamos, hace hincapié en otros grupos de desventaja, como el tema de los discapacitados. Entonces, quiere decir, digamos, que hay, digamos, como un condicionante, digamos, de carácter estructural en todo lo que estemos pensando, que es el tema de las asignaciones presupuestarias y las partidas y los gastos públicos sociales. A ver, ¿por qué planteo esto? Porque yo ahora les voy a hablar de estos núcleos problemáticos, les voy a hablar de los niños que no disponen de entornos favorables para su desarrollo, de los niños que están en situación de calle y de los niños en situación de conflicto con la ley penal. Digamos, son 3 núcleos durísimos del sistema de protección especial, que todos tienen diagnósticos, que son diagnósticos certeros, en base a información y a datos que son relevados en forma periódica y en forma sistemática. Digamos, en todos los casos hay programas específicos de abordaje,
hay actores que están problematizados, y dentro de esos actores, digamos, hay muchos actores que corresponden al Poder Ejecutivo, muchos actores que, como ustedes, corresponden al Poder Judicial, como uno de los pilares, otros actores que pertenecen a la sociedad civil, las organizaciones civiles y comunitarias, las ONG, que son actores dentro de ese marco amplio que es un sistema, y sin embargo, digamos, identificamos muchos cuellos de botella, y esos cuellos de botella suelen ubicarse en el tema de todo lo que falta, ¿no? Siempre, digamos, todos los diagnósticos caen en el lugar común de hablar de la falta de recursos. La falta de recursos humanos, la falta de recursos de infraestructura, la falta de recursos materiales. Siempre, digamos, se cae en que no hay suficiente para, y entonces, ¿cómo hacemos con lo que tenemos para atarlo con alambre? ¿No? Entonces, siempre nos estamos rasgando las vestiduras a ver cómo hacemos mejor lo que hacemos dentro de los condicionantes que tenemos. Cuando por otro lado, digamos, hay un condicionante muy fuerte en términos de violencia estructural, digamos, la madre de todas las violencias, ¿qué es esa violencia, digamos, en realidad de tener un presupuesto, digamos, o asignaciones presupuestarias cada vez más reducidas y cada vez más austeras, porque cada vez que escuchamos que hay que bajar y achicar el gasto público, digamos, la verdad que no sé lo que les pasa a ustedes, en mi caso yo tiemblo y pienso, ¿cómo va a repercutir esto dentro de todas las cosas que ya nos cuesta hacer, todas las cosas que estamos haciendo, cómo las vamos a seguir haciendo cada vez con menos recursos? ¿Sí? Digo, porque es un tema que no puede pasarnos por el costado cuando hablamos de estas cuestiones. Sí, porque después podemos seguir hablando, y podemos seguir hablando de seguir sacando declaraciones y seguir sacando protocolos. La Argentina, digamos, está muy adecuada en términos de protocolos, distintos tipos de protocolos que pautan los modos de comportarse dentro de las instituciones, para con las personas, para con determinados grupos sociales. O sea, todo lo que se puede hacer que no cuesta dinero, en todo eso se avanza. Pero lo que pasa es que luego, para materializar todo eso en términos de programas concretos y efectivos que lleguen a la población concreta, a los destinatarios concretos, hace falta dinero. Y cuando digo esto, digo, es brutal, porque yo escucho muchas veces con respecto al tema y les debe pasar a ustedes también, con respecto al tema de la inseguridad, bueno, hay que mandarlos todos a la cárcel, que se pudran en la cárcel. Y esto, digamos, genera mucha preocupación porque si nosotros atendemos, por ejemplo, a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, cuando habla, o a la observación 24, cuando habla de las medidas de privación de libertad, y digo la 24 porque es la del 2019, es casi la última, en realidad las medidas de privación de libertad, cuando sean necesarias y por el menor tiempo posible, no deben atentar contra la calidad de vida y el estándar de una vida digna y saludable que tenga que ver con la posibilidad de otro tipo de medidas o acciones educativas tendientes a la recuperación, a la reinserción, etc. Y en realidad, cuando, digamos, en el imaginario se pide mandar a los chicos que cometen delitos, a los chicos, a los grandes, digamos, a la cárcel, en realidad se está suponiendo que la cárcel se mantiene sola o que la cárcel es gratis. O sea, no se está pensando en una política pública que requiere una asignación presupuestaria, y que esa asignación presupuestaria tiene, digamos, que estar dotada de una enorme cantidad de recursos materiales y de formación y de recursos humanos, que son como los núcleos muy problemáticos en términos de lo que es el sistema de protección. Bueno, dicho esto, me gustaría pasar a los núcleos problemáticos. Silvia, Sí. sí, perdón, mientras te comparto pantalla de vuelta, entonces, acá hay unos comentarios en el chat, si querés Sí. te los leo.
sobre lo que venías conversando, que, bueno, Osmar dice que en Argentina es difícil obtener datos estadísticos. Silvina, gastar no quiere decir gastar bien sobre el uso del presupuesto. El ciudadano común no lo puede pensar, lo tiene que pensar el Estado, dicen también. Eh, y ratifica pero no reglamenta cuando hablabas de la ratificación serial. Bueno, mientras te voy compartiendo pantalla. Sí. Sí, lo de los datos, igual, no retuve el nombre de quien preguntó, pero cada vez hay más datos, digamos, no estamos en el mejor de los mundos, pero cada vez hay más datos porque hay la ley, está la ley de acceso a la información pública y cada vez hay más datos. Después tenemos que dar la pelea por la calidad de los datos. Pero bueno, vamos a empezar por uno de los 3 núcleos problemáticos para después mirar los cuellos de botella. Digamos, la nominación de niños y adolescentes privados de cuidados parentales es una nominación relativamente nueva para muchos de nosotros. Sí, quédate ahí. Para muchos de nosotros esta nominación nos retrotrae a lo que, según la vieja ley de patronato, era los menores en situación de abandono, riesgo moral o material, digamos, que nutre parte de este colectivo, y que luego, para no estigmatizar y para buscar modos menos, justamente menos discriminadores respecto a estos niños, se les fue dando distintas definiciones. En algún momento fueron los niños o los menores en situaciones especialmente difíciles, hablando de que lo difícil eran las circunstancias. Luego se empezó a hablar, cuando ya llegó la convención, se dejó de lado el término menor por el efecto de minorización, digamos, que tiene esta palabra, que es una palabra de por sí muy peyorativa, y que desapareció del imaginario, mejor dicho, desapareció del uso políticamente correcto en términos de conceptualización, pero no desapareció del imaginario de todos los operadores de los sistemas, digamos, en los que, digamos, están, digamos, los niños y los adolescentes. Bueno, pero cuando se empezó a hablar de niños y adolescentes privados de cuidados parentales, a algunos de nosotros nos pareció que esta definición también requería algún tipo de, digamos, algún tipo de ajuste, y hace un par de años con mi colega Néstor López, en ocasión de hacer un análisis sobre la operabilidad de los sistemas de protección especializada en América Latina, redefinimos esta categoría y en realidad dijimos, bueno, en realidad estos podrían ser niños que están en entornos desfavorables para su desarrollo. Y no hablar del tema de la privación dentro de la misma nominación. Pero bueno, como sea, digamos, todos sabemos a qué universo nos estamos refiriendo, y esta es una preocupación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que hizo un último relevamiento en el año 2020, que lo publicó el año pasado, y en este relevamiento lo que decía es que a nivel país había 9.754 niños, y de estos niños había un 93,8% que estaban comprendidos entre 0 y 17 años, pero luego, a su vez, digamos, había otros tantos, digamos, que tenían más de 18 años en el relevamiento, por eso llegamos a los 9.754, y si queremos pensar en el colectivo completo de los chicos que están en entornos desfavorables, tenemos que sumar a estos 9.754 que están dentro de dispositivos de cuidado familiar,
o residencial, tenemos que sumar otros tantos chicos a los que también les fue dictada una medida de protección excepcional, otros 6.400, pero que encontraron referentes afectivos en la familia ampliada. Entonces, digamos, hubo otros referentes que asumieron la responsabilidad del cuidado y entonces no terminaron en dispositivos. ¿Con esto qué quiero decir? Que los 9.754 primeros a los que me estoy refiriendo están dentro, lo que antes decíamos son chicos internados, institucionalizados. En su momento les decíamos en institutos de carácter asistencial, en hogares. Bueno, ahora, digamos, la nueva terminología habla de dispositivos de cuidado. Entonces estos chicos, digamos, más o menos teníamos una cantidad de pibes hasta los 17 años, el resto de mayores de 18 años, de 18 a 20 o a 21 años, de los cuales muchos de los que están mayores de 18 años es porque son personas que tienen discapacidades y, digamos, se los mantiene dentro del sistema la mayor cantidad de tiempo que se puede sostener. Pero la gran pregunta es qué pasa después, y esto me reservo esta pregunta para intercambiar con ustedes. Bueno, más o menos según género la distribución es equitativa, y con respecto al tema de discapacidades, quiero hacer sí una llamada de atención, porque, digamos, si bien en el conteo, digamos, del relevamiento de la CENAF, habla de 774 chicos con discapacidades permanentes, este 774 podría ser un número que tenga bastante subregistro, porque, digamos, hay muchas discapacidades que no están formalmente acreditadas. Por ahí, digamos, son discapacidades no tan visibles, y son, digamos, discapacidades que no han tenido un adecuado diagnóstico, pero que configuran problemas de discapacidad y que no están registradas en esta cantidad. De cualquier modo, igual, digamos, aunque nos quedáramos con la cifra mínima de 774, es una cifra alta, porque a mí, digamos, ¿por qué me interesa hablar con ustedes sobre esto y ver, digamos, qué les genera a ustedes esto? Porque los chicos con discapacidades permanentes son pibes que difícilmente a la mayoría de edad puedan elaborar un proyecto de vida autónoma. Y muchas veces tampoco son, digamos, absorbidos en posibilidades de adopción o en otros proyectos de estrategias de familias ampliadas. Es decir, que constituyen un núcleo muy, muy duro del sistema de protección. Ahora estoy en momento de diagnóstico, luego, digamos, hacemos los comentarios. Los motivos de ingreso son los motivos que forman parte de lo que seguramente ustedes ven en los juzgados: violencia, abuso sexual, dificultades en el ejercicio de las responsabilidades parentales. Y esto, digamos, lo que sucede es que muchas veces cuando llegan, en el caso de que lleguen a ustedes, digamos, para que den control de legalidad, porque estos chicos que están institucionalizados es porque ha habido una medida de control de legalidad en la que ha intervenido alguno de los jueces. Digamos, bueno, previamente se supone que se hicieron una gran cantidad de acciones en las cuales intervinieron los organismos administrativos, digamos, las defensorías zonales, los organismos de protección de derechos, y esos programas o esas acciones o esas estrategias no dieron resultado. Por ende, finalmente los pibes terminaron dentro de los dispositivos. Bueno, aquí con respecto al tema de los dispositivos, sabemos que tenemos dispositivos de cuidado residencial, y hay otros que son, digamos, algunos son más formales y otros son de cuidado familiar. Dentro de los cuidados familiares están las familias cuidadoras, también llamadas familias de acogimiento, familias solidarias, etc. Podemos ir a la siguiente con respecto al tema de los proyectos de egreso. Yo lo que traté de hacer, mirando el relevamiento y a los fines de establecer un diálogo con ustedes,
es, digamos, mirar qué es lo que pasaba a lo largo del país y sobre todo focalizarme, y este es el cuadro que elaboré, digamos, con respecto a las provincias, a ustedes que están dentro de esta capacitación. Entonces, una de las cuestiones que vi es, digamos, que de todos estos 9.000 y pico, Salta tiene 223, digamos, Jujuy 106 y Santa Fe 1049. Pero mientras en Salta todos los chicos están en dispositivos de cuidado residencial, en Jujuy hay 79 en cuidado residencial y 27 que están en cuidado familiar. Y en Santa Fe la proporción es de 749 a 300, digamos. Es decir, que tenemos una distribución en términos de los cuidados. Y a su vez, ustedes fíjense que lo interesante es que en estos casos, en los niños que han encontrado una posibilidad de ser acogidos dentro de la familia ampliada, un referente afectivo, es decir, que no han necesitado el tema de tener que caer en algún tipo de dispositivo, en Salta la cantidad es mayor, digamos, que los que están en dispositivos de cuidado, digamos, también lo es en Jujuy, pero no en la provincia de Santa Fe. Bueno, esto, digamos, es algo que, digamos, a mí me interesa, digamos, conversar con ustedes con respecto a cómo ven esta situación, porque, digamos, nosotros mirando todos los eslabones del sistema, lo que vemos es que, en realidad, una vez que entran a los dispositivos, supuestamente las medidas de protección excepcional tienen que ser de carácter con una temporalidad muy breve, digamos, las medidas de protección excepcional se dictan por 90 días, con una posibilidad de prorrogarlas otro periodo igual, o sea que en 180 días la situación debería quedar resuelta. Sin embargo, cuando vemos el tema de lo que duran los acogimientos, vemos que duran muchísimo más tiempo y que en algunos casos, cuando se arriba a la situación de adopción, de decretar el estado de adoptabilidad, el decretar el estado de adoptabilidad no siempre logra que los chicos efectivamente sean adoptados, sino que, digamos, tienen un estado de adoptabilidad decretado, pero permanecen dentro de dispositivos. Y, digamos, ahí es donde, digamos, van derivando de los dispositivos más institucionales a los dispositivos de acogimiento. Entonces, bueno, acá yo, digamos, tomé también la medida de lo que pasó, digamos, en el relevamiento del 2020, en el caso de los niños que se estaban trabajando el reintegro al medio familiar, fíjense que más de la tercera parte, y luego, digamos, había una cantidad muy significativa, casi 2.200 con adoptabilidad decretada y 2.191 con un proyecto de autonomía. Los proyectos de autonomía son, digamos, los proyectos que se promueven a través de la ley de egreso asistido y el programa de egreso asistido, que si quieren podemos intercambiar y me cuentan ustedes cómo están funcionando en sus provincias, porque, digamos, esto es lo interesante de establecer diálogos, y es que, digamos, a veces nosotros tenemos los datos en cuanto al deber ser y a cómo debería ser, pero no sabemos cómo funciona en la realidad, y cómo funciona en la realidad lo conocemos siempre a través de las entrevistas y a través de los actores que intervienen directamente en los lugares. Pero bueno, ustedes fíjense, digamos, que en estos casos, bueno, acá se ve muy justito, digamos, no se llega a ver la provincia de Santa Fe,
digamos, pero ustedes fíjense la cantidad de chicos con decreto, con situación de adoptabilidad decretada, digamos, cuántos son, digamos, en cada una de las provincias, y bueno, y nos quedan un montón de chicos que no tienen proyecto de egreso. Digamos, de estos que vemos acá, 15 en Jujuy, y hay otros tantos que están bastante más cantidad en Santa Fe, son de los que yo les decía, digamos, que no tienen proyecto de egreso, que son más de 300 chicos en todo el país que no tienen ningún proyecto de egreso. Entonces, ¿qué pasa con estos pibes? Bueno, yo me hice unas preguntas, creo que son las que siguen, que acá, justamente, y acá en estas preguntas es las que quiero establecer un diálogo con ustedes, así que yo voy a comentarles las preguntas y después le voy a pedir a Sabina de dejar de compartir, porque si no, no los veo y necesito para esto verlos. ¿Qué es lo que a mí me surgió en las investigaciones realizadas, en los relevamientos que estuvimos haciendo hace algunos años, donde entrevistamos funcionarios de niveles nacionales, subnacionales, directores de programas específicos, personas que trabajan en el Poder Judicial, ONG, hicimos, digamos, una cantidad de entrevistas a lo largo y a lo ancho del país, en el marco de tomar a la Argentina como uno de los países estudio de caso en este estudio de operabilidad sobre sistemas de protección especializada en América Latina, y justamente por eso es que, digamos, nos interesaba el tema de saber qué problemas había y cuáles eran las cosas que se pueden solucionar y cuáles son los núcleos duros del sistema. Entonces ahí nos apareció en el tema de las cuestiones de los dispositivos de acogimiento familiar, nos apareció un problema conexo, que es el tema de cómo se eligen las familias acogedoras, y si hay un registro de familias, si hay requisitos, digamos, para para la elección de estas familias, si hay capacitaciones, si hay requisitos extras para las familias que se proponen como familias acogedoras de chicos con discapacidades. Luego, digamos, cómo está instrumentado el tema de las cuestiones vinculadas a si hay una retribución económica, si hay una beca, si hay una asignación de recursos por cada niño acogido, porque esto es un tema bastante problemático. ¿Cuántos niños puede acoger cada familia? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Quién las controla a esas familias? Digamos, ¿cómo se monitorea el proceso de cumplimiento de todos los otros derechos, como educación, salud, vestimenta? Bueno, esto, digamos, como temas que me interesa conversar con ustedes. Después, cómo se supervisan estos acogimientos desde los niveles técnicos o de las instancias de gestión política, digamos, si hay modos de supervisión o, digamos, esos modos de supervisión son muy light porque, bueno, se resolvió un problema mientras los chicos estén dentro de una familia, entonces no nos vamos a meter ni a ponernos tan quisquillosos, porque si nos metemos dentro de las familias, entonces corremos el riesgo de que nadie quiera ser familia acogedora. Esto, digamos, como una de las cosas que aparecen en los relatos, sobre si las familias acogedoras, digamos, se perfilan de acuerdo a los grupos de edad, de acuerdo al tipo de situaciones, si son chicos con discapacidad, chicos con problemas de conducta o con algún tipo de problema neurológico, digamos, o cómo, digamos, o si son chicos que fueron víctimas o víctimas de explotación, de trata, o qué sé yo, chicos que han venido no acompañados o han sido de familias de migrantes y quedaron solos, o de chicos que tienen sus padres privados de libertad. Bueno, ¿qué sucede en cada uno de los casos? Un tema que nos apareció muy fuerte como una situación cuello de botella es la temporalidad del acogimiento.
digamos, porque una de las cuestiones que pasa es que, digamos, los acogen en una situación transitoria mientras un chico tiene una situación de adoptabilidad decretada, pero mientras se oficia el proceso, digamos, de elección de la familia adoptante, muchas veces los chicos permanecen mucho tiempo en la familia de acogida, y en esos casos se establecen lazos, se establecen vínculos. ¿Y cómo se hace para desanudar eso? Digamos, hay casos, seguramente ustedes tienen mucho más presentes casos que yo, digamos, pero digamos, hay muchos casos donde después, cuando se produce verdaderamente la elección de la familia adoptante y hay que hacer, digamos, la guarda con fines de adopción, la familia de acogimiento no quiere dejar ir al niño porque ya estableció un vínculo. Y por el otro lado, el pibe también estableció un vínculo con esa familia. Entonces, ¿qué se hace? A ver, esto se resuelve poniéndose más estricto en pensar cómo, digamos, en la selectividad o en las verdaderas motivaciones de las familias acogedoras para que, digamos, el acogimiento no sea una vía regia hacia el tema de la adopción. ¿Qué pasa con el tema de la relación de la familia de acogimiento a la familia de origen? Bueno, y por otro lado, el desafío de promover egresos en los casos en que fracasó la adopción y la revinculación. Bueno, con todo este menú de preguntas me gustaría dejar de compartir el PowerPoint e intercambiar un poco con ustedes porque la verdad que quiero escucharlos. No quiero que Silvina, esta sea una clase teórica. aprovecho para comentarte que ya son y 35, 15 y 35, como para que tengas en cuenta para el corte. Ah, bueno, bueno. Ahí dejé de compartir. Bueno, pero a ver, vamos a por lo menos a dejar planteadas las preguntas. Silvina, vos que siempre participás. Sí, más que todo está re interesante la clase, la verdad que no tienen desperdicio ninguna, pero bueno, hoy me tengo que retirar por problemas familiares. No, lo único que te quería decir y quería comentar así a todo el alumnado es que en la experiencia personal, de hace 10 años para acá, eso cambió. Yo creo que acá por lo menos en Santa Fe, antes familia acogedora, muchas familias se anotaban, porque como no había adopciones, se anotaban con esa intencionalidad un poco implícita o bueno, lo que era niñez, ¿no? En el comienzo. Y después, claro, aparecían estos problemas legales, que bueno, el niño ya estaba ahí hacía 4 años, nadie lo había ido a controlar, de pronto vos ibas con el expediente, pero acá nadie vino, no saben si yo lo cuidé o no lo cuidé y ahora me lo quieren sacar. Eso pasaba antes. A mí un caso que me remarcó, un chiquito que tenía 4 años, la familia acogedora había sido seleccionada de la galera como un SOS en la noche, diríamos. Y la mamá biológica estaba detenida, Valeria se llamaba y se debe llamar, y este era el menor de sus hijos. Y bueno, ella pidió la revinculación, tuvimos como un año en encuentros supervisados. Y la familia que no lo había querido adoptar, que en verdad había sido una familia acogedora, pero con un gran apego, y la mamá de cuidado, yo siempre hablo de una mamá de cuidado, eh, era muy solidaria con la mamá biológica y trataba de ayudarla y todo, pero ahí es como que es una violencia institucional, ¿viste? Ahí es donde, digamos, aparece esta cuestión de la omisión. Bueno, total lo colocamos y lo dejamos ahí, y una mamá con la que no se había hecho mucho, con la que no tenía recursos, o sea, y estaba detenida y bueno, y con un drama familiar tremendo, subjetivo, muy fuerte también. Bueno, y uno ahí en el medio, ¿no? Tratando de hacer algo y bueno, y la verdad que con el dolor de ambas. Y obvio que después ella no sostuvo más los encuentros, porque bueno, la propia realidad de su encierro y de su historia muy fuerte, estaba por homicidio, con una historia familiar muy fuerte, bueno, quedó en la nada. Yo pienso que ese niño hoy está adoptado por esta familia que lo cuidaba y lo amaba como él. Pero eran una familia, tenía hijos grandes,
y de pronto alojó a este niño, y bueno, y de pronto se viene esta situación. Gracias a Dios, yo pienso que el nene debe estar re bien, pero bueno, esas son historias muy fuertes y que habla de la fragmentación del Estado, de no existir políticas concatenadas que tengan que ver con los adultos padecientes y el niño alojado. Eso, pero gracias a Dios eso es de antes. Hoy en día, los expedientes que nos llegan, hay muchas compañeras que son juezas que están en el curso. Yo creo que eso, la verdad que se ha revertido un montón a partir de que la familia que aloja firma un contrato de que solo aloja. O sea que eso ya es un... Y por la experiencia, los niños, por lo menos que me ha tocado a mí en expedientes de adopciones en esta semana, se hizo una adopción de un nenito de 8 años, de otro de 5, que están desde el verano, o sea, desde enero, diciembre, y vos ves que se ha trabajado re bien porque los niños Bobasi ya son sus papás, hay un vínculo fuerte, un apego, esto trayendo lo de Claudia, esta cuestión de maternar, de paternar, de la crianza saludable. Un indicador es que en los dos casos, cuando se pregunta, bueno, y en relación a la salud, que no había mucho de conocimiento, no viene con una historia clínica el niño, o sea, viene con las vacunas completas, y bueno, y la postura de estas familias adoptivas, parejas adoptivas, bueno, vamos de a poco, estamos hablando, o sea, como que vamos a respetar los tiempos de él, o sea, hasta una de la familia emocionada porque tenían el mismo grupo sanguíneo que la mamá, o sea, como que habían hecho hasta mucha cuestión en eso, pero me parece que hay un cambio significativo que se está viendo, o sea, ya no hay una cuestión del tiempo, viste, que a veces genera estas situaciones difíciles. Me parece que hay un cambio, hay esto que de la legislación, que vos decís, bueno, no, hay un trabajo en esto, de la política pública, de lo judicial. La verdad que ahí yo, por lo menos en la historia del trabajo mío, me siento como que me encuentro con situaciones mucho más lindas, mucho más cuidadas. A ver, yo Eso quería estoy decir. viendo ahí Bueno, alguna yo que... otra mano. Levanta, ¿eh? gracias. Silvina está porque, bueno, Silvina ve un cambio positivo, digamos, a ver, que se les hace firmar un convenio, digamos, sobre el tema de la temporalidad del acogimiento. Eso es así. Lo que pasa es que después hay que ver si eso se cumple o cómo se distorsiona. Vos estás siendo optimista. Yo no sé, digamos, qué dice Corina, si Corina, que está levantando la mano, también es de Santa Fe o de dónde sos. Me gustaría que te presentes y por ahí con tu intervención después hacemos un intervalo, pero me gustaría escucharte. Desmuteate. No, se fue. Corina. Perdón, Silvia, Ah. pero no había levantado la mano, yo simplemente estaba así. Ah, no, no, perfecto, listo, listo. Pensé que querías No, hablar. porque yo estoy dentro del campo, en realidad yo trabajo, pero en el campo penal juvenil. O sea, es Sí. como que no, No te sentís eh, interpelada por esta temática. no. Perfecto. Estamos siempre trabajando cercano el foro de familia, pero es como que no veo esto es más, en el juego de familia siempre hay una queja, pero no lo puedo decir, digamos, veo que al contrario, que hay una queja, como que hay mucho espacio entre las familias seleccionadas para adoptar y el chico que permanece en instituciones o permanece en familias acogidas. No sé, pero no lo puedo decir concretamente. Por eso no quiero hablar sin tener conocimiento exacto, digamos. María Virginia Toranzo sí levantó la mano, me parece. Ah, perfecto, perfecto. Buenísimo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo trabajo en un juzgado multifuero, que también, como decías al principio, Silvia, tenemos también la
la responsabilidad de trabajar en cuestiones de familia y de niños que necesitan el acogimiento de una familia, ya sea la propia, una de acogida o entrar en el sistema, lamentablemente. En 12 años que trabajo acá, lo que nos sucedió, y nos sucede a diario, es que tenemos grupos de niños, hermanitos, que necesitan la asistencia. Y, por ejemplo, un caso concreto que estamos trabajando este último tiempo, son 4 hermanos de un rango etario muy amplio, eh, que no tienen posibilidad de reinsertarse en su grupo familiar. Es una familia muy complicada, con cuestiones de abuso sexual, con problemas muy serios psiquiátricos, entonces ni siquiera la familia ampliada se puede hacer cargo de ellos. Eh, Mi postura personal es tratar de que la última ratio sea la institucionalización. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones y los hogares de acogida, eh, es mi último recurso. Lo hago cuando realmente ya no tengo otra cosa para hacer o a qué recurrir. Pero la experiencia que tengo con estos últimos chicos que les contaba es que, por ejemplo, hay 2, los menores, que sí están en posibilidad de ser cuidados por una persona, un allegado, pero ellos quieren ser adoptados los 4 juntos. Entonces también tenemos esa disyuntiva enorme de ofrecerles un hogar a los 2 más chicos, pero los 2 más grandes no quieren, y también hay que tener en cuenta la palabra de ellos, que es muy importante, sobre todo cuando vienen de un desgarro tremendo familiar. O sea, la abuela con problemas psiquiátricos, el padre abusador, la madre que los abandona, la familia ampliada que no se quiere hacer cargo, y que la verdad casi mejor que no quieran, porque son muy complicados. Entonces, ahí es cuando necesitamos urgentemente dispositivos de acogida, pero de verdad, o familias generosas que las hay, que asumen el cuidado de un grupo tan heterogéneo en cuanto a edades como estos que les cuento. Bueno, este es uno de los puntos también, el tema de los hermanos, el tema de los grupos, pero digo, otro de los aspectos es cómo funcionan el tema de los dispositivos, si son dispositivos de gestión pública estatal, si son dispositivos de gestión privada, si tienen convenios, digamos, todas las temáticas respecto al tema del cuidado de los niños se traslada también a los dispositivos. Por eso es que yo creo que, digamos, cuando yo dije, vamos a hablar de este tema es gigante. Sí. Y, digamos, aparece el tema de las cuestiones vinculadas a lo que es el exceso de buena voluntad, ¿no? Digamos que las estrategias funcionan en la medida en que hay gente que se compromete y que, digamos, esos compromisos en realidad, digamos, no pueden ser estandarizables, porque ¿cómo convertís el compromiso personal de familias que tengan, digamos, la suficiente generosidad o capacidad, digamos, o deseo de, digamos, acoger, ¿cómo lo convertís eso en una política pública? Claro, un desafío tremendo. Acá por lo menos los dispositivos que yo conozco son estatales, son de gestión estatal y funcionan muy bien, debo decirlo. Em, el trabajo y el compromiso es innegable. En los de adolescentes, y ya tengo mis serias dudas, es muy difícil, y la poca experiencia que tengo, por suerte, de mandar chicos ahí no ha sido la mejor. Por eso es que somos tan cuidadosos en hacerlo. Pero la verdad que creo que sería interesante establecer algunas reglas, como decías hace rato, algún tipo de ayuda económica, subsidio o algo que muchas familias necesitan y que podría ser una puerta para que puedan recibir a un niño o 2 niños más. Nosotros acá en Cafayate tenemos la ventaja de que al ser un juzgado único y multifuero, yo tengo un equipo interdisciplinario de psicóloga y asistente social, también lo tiene el Ministerio Público Pupilar, que nos permite un seguimiento real. En las ciudades más grandes es más complicado y conocemos los resultados, el caso Lucio y tantos otros que se perdieron en el sistema por la falta de inmediatez en el abordaje. Nosotros acá, al ser un pueblo chico de 15.000 habitantes, 2 departamentos, seremos 30, 35.000 en total, podemos tener esa cercanía que nos permitiría, por ejemplo, eso, armar
familias, grupos de familia de acogida con un buen convenio, con una ayuda social que les permita a ellos mejorar su propia vida y de esa manera lograr la incorporación real de un niño o de varios niños, porque en los pueblos es común eso, o sea, siempre hay una madrina, una abuela, una tía de una vecina que puede hacerse cargo. Entonces, María Virginia, te hace sí, una pregunta Silvina, sí, perdón. me parece. Silvina, ¿le querés consultar? Sí, bueno, la pregunta era ¿dónde, o sea, dónde están los niños hoy? Porque vos marcaste que no era una situación de pobreza, sino una multifactoriedad de Eso cuestiones. también. Sí. Eh, Eso, o sea, mientras tanto, ¿qué? No, están en un dispositivo provincial en la ciudad de Salta, que está a 200 kilómetros de nuestro pueblo, y también es de pobreza. O sea, Obvio, sí, sí, es sí. multifactorial. Y están los cuatro, estaban en un mismo dispositivo y hoy nos enteramos, hoy la asesora me comentó que a uno lo trasladaron al dispositivo de al lado, o sea que no hay distancia, los cuatro hermanos se pueden ver, lo cual es importante. Pero esto del cambio de lugar tiene que ver con que el chico, uno de los niños no está adaptado y no quiere estar más ahí, pero realmente no tenemos dónde mandarlo y como te decía, la familia, primero no quiere, segundo no puede y sería una irresponsabilidad total mandarlos ahí. A ver, dejemos acá, porque digo, creo que esto es uno de los cuellos de botella, no saber qué hacer y plantear cuáles son las situaciones más irreductibles en términos de soluciones más allá de las soluciones sui generis que surgen a partir de la buena voluntad. Digamos, pensemos más en carácter de lo institucional. Yo lo que diría que ahora hagamos un break, digamos que ya que se hicieron 15:50, que lo hagamos hasta las 16, así después tenemos la última hora para trabajar los otros dos núcleos temáticos y dejarlos con una cantidad de preguntas. No se vayan, simplemente apaguen las cámaras.